Soy Dylan. Tengo 28 años ahora, pero esta historia comienza hace unos años. Cuando tenía 24, estaba recién graduado y era demasiado confiado para mi propio bien. Siempre he sido el tipo de hombre que va a lo seguro. Trabajo estable, relación a largo plazo, cuenta de ahorros y un círculo social bastante promedio. No era ostentoso. No era ruidoso. No ansiaba el protagonismo. Ese siempre fue mi hermano mayor, Lucas. Lucas es 2 años mayor que yo y, desde que éramos niños, necesitaba ganar. En todo, juegos, notas, chicas. Si yo tenía algo, él lo quería, y tenía que tenerlo mejor. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Nunca pensé que la peor traición de mi vida vendría tanto de él como de la mujer con la que pensé que me casaría. Al crecer, nuestros padres nunca nos trataron por igual. Pero no me di cuenta de que tan profunda era la preferencia hasta más tarde. Lucas era el chico de oro, el que no podía hacer nada malo. Papá siempre decía que él tenía carisma natural e instinto de liderazgo, mientras que yo era el silencioso, el ratón de biblioteca, al que elogiaban por ser estable, pero al que nunca celebraban. Si Lucas faltaba a clase o se metía en una pelea, mamá se reía diciendo que son cosas de chicos. Pero si yo traía una nota de B+ en lugar de una A, ella me lanzaba esa mirada de labios apretados que significaba que la había decepcionado. Aprendí pronto a agachar la cabeza, no estorbar y encontrar mi propia paz. Y por un tiempo, pensé que lo había logrado. Conocí a Hannah durante mi segundo año de universidad. Era inteligente, aguda y hermosa de una manera que no parecía inalcanzable. Nos conocimos en una clase de psicología, terminamos en el mismo grupo de estudio y conectamos al instante. Nuestra relación no fue un romance vertiginoso, creció de forma tranquila, constante, como dos personas que sabían a dónde iban y les gustaba la idea de ir juntas. Después de graduarnos, nos mudamos juntos, conseguimos un apartamento modesto en la ciudad y empezamos a planear el futuro. Hablar de matrimonio, ahorrar para una casa, todo eso. Lucas conoció a Hannah un puñado de veces en eventos familiares. Pero siempre se comportaba raro con ella, coqueto de esa forma en que lo hacía con todas las mujeres, incluso con las que claramente no estaban interesadas. Solía hacer bromas a mi costa. Cosas como: no puedo creer que hayas conseguido a alguien como ella, Dylan. ¿Cuál es tu secreto? ¿Hipnosis? Siempre era solo una broma, por supuesto. Y Hannah se reía con incomodidad, pero nunca lo fomentaba. Al menos, eso creía yo. Esa es la cuestión sobre la confianza. No notas las grietas hasta que algo se filtra por ellas. Empezó de forma pequeña, sutil. Mirando atrás, puedo ver las señales, pero en ese momento apenas se registraban. Hannah empezó a pasar más tiempo fuera, diciendo que estaba haciendo turnos extra o poniéndose al día con viejos amigos. Cambió la contraseña de su teléfono, dejó de pedirme que la acompañara en los planes de fin de semana. Lo atribuía al estrés. Su alojaba en planificación de eventos, un empleo caótico y de alta presión. No quería ser el novio sospechoso, así que lo dejé pasar. Lucas, mientras tanto, acababa de conseguir un puesto llamativo en marketing en el centro. Presumía de ello cada vez que hablábamos: cuánto ganaba, las fiestas a las que iba, lo competitiva que era la industria y cómo él prosperaba bajo presión. Nuestros padres se lo tragaban todo, por supuesto. Estaban tan orgullosos de él. Siempre que pasaba por la casa, era: ¿te enteraste del ascenso de Lucas? ¿O tu hermano tiene un gran futuro por delante? Nadie preguntaba cómo me iba a mí, no realmente. Y cuando mencionaba a Hannah, sonreían educadamente, pero nunca insistían. Creo que, en el fondo, nunca pensaron que yo fuera suficiente para ella. Entonces llegó la primera señal de alerta que no pude ignorar. Era un domingo. Había ido a visitar a mis padres solo. Hannah dijo que no se sentía bien, lo cual estaba bien, no insistí. Cenamos, la charla habitual. Y justo cuando estaba por irme, mi madre dijo: Lucas pasó por aquí ayer con una amiga. Sonrió mientras lo decía. Una muy guapa. Me quedé helado. ¿Una amiga? Sí, una chica alta, de pelo oscuro. Creo que la he visto antes, dijo ella restándole importancia. Tal vez en alguna de tus fotos. Mi corazón dio un vuelco incómodo. Se llamaba Hannah. Mi madre me miró sorprendida. Ah, ¿la conoces? Forcé una risa, intentando no parecer alterado. Sí. Es mi novia. Ah, dijo ella de nuevo, esta vez un poco más despacio. Bueno, tal vez me equivoqué. Pero no se había equivocado. Lo sabía. Hannah me había dicho que iba a una conferencia fuera de la ciudad ese fin de semana. Pero si estaba con Lucas aquí, sonriendo en la sala de mis padres, entonces me había mentido. Y no solo una pequeña mentira, una grande. No la confronté de inmediato. Necesitaba estar seguro. Así que esperé, observé, presté atención, y las cosas empezaron a encajar.
Siempre estaba enviando mensajes a alguien y sonriendo a su teléfono cuando pensaba que yo no miraba. Empezó a vestirse de forma diferente cuando salía, más producida, más deliberada. Una noche, le pregunté casualmente con quién había estado chateando toda la semana. Apenas levantó la vista. Ah, solo gente del trabajo. Asentí. ¿Alguna vez le escribes a Lucas? Eso captó su atención. Se detuvo medio segundo de más. ¿A Lucas? No. ¿Por qué lo haría? Por nada, dije. Solo curiosidad. A partir de esa noche, empecé a llevar la cuenta. Sé que suena paranoico, pero cuando sientes que algo anda mal, no puedes ignorarlo. No estaba revisando su teléfono ni siguiéndola, solo observaba, escuchaba, captaba patrones. Un día dejó su portátil abierto en la cocina mientras se duchaba. Normalmente siempre lo cerraba o se lo llevaba, pero esta vez no lo hizo. Había una pestaña abierta. Google Maps, una ubicación guardada, el apartamento de Lucas. Esa fue la primera vez que sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No la confronté esa noche ni la siguiente. Sinceramente, no sabía qué quería hacer. No estaba listo para aceptarlo. Decirlo en voz alta lo haría real. Así que esperé de nuevo, observé, y empeoró. Empezó a trabajar tarde todos los jueves, siempre los jueves. Revisé el Instagram de Lucas. Nunca publicaba mucho, pero una o dos veces subió una foto borrosa de una cena o unas copas, lo suficientemente vaga como para evitar detalles. Pero una de ellas tenía un reflejo en el cristal detrás de él, solo una silueta. Pero yo sabía que era ella. La forma de su mandíbula, el moño en el que siempre se recogía el pelo cuando quería lucir casual pero linda. Ella solía lucir así para mí. Aún así, no dije nada. Y creo que eso fue lo que realmente empezó a trastornarme. Como dejé que continuara. Como dejé que sucediera, como si ni siquiera creyera que merecía defenderme. Pero entonces llegó la noche que rompió todo por completo. Era mediados de noviembre, hacía frío y llovía. Llegué a casa más temprano de lo habitual. Mi jefe nos había dejado salir antes de que empezara el ajetreo de las fiestas. Estaba emocionado por sorprender a Hannah, tal vez cocinar algo juntos como solíamos hacer. Pero cuando crucé la puerta, el apartamento estaba vacío. Sin nota, sin mensaje, solo silencio. Entonces noté el perchero. Su chaqueta no estaba. Sus botas tampoco. Me senté en la oscuridad durante 1 hora, luego 2. Entonces recibí un mensaje de Lucas. Solo 3 palabras. Me lo agradecerás. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Ese fue el momento en que lo supe. No me lo estaba imaginando. No estaba siendo paranoico. Estaban juntos y querían que yo lo supiera. Lo que no sabía, lo que no podría haber predicho, era lo mucho que todo les saldría mal a ellos y lo dulce que sería observarlo. No respondí al mensaje de Lucas. Me quedé mirándolo, con los dedos sobre la pantalla como si pudiera encontrar la combinación correcta de letras para hacer que todo desapareciera. No lo hice. Solo bloqueé el teléfono y lo dejé caer en el sofá. Ese mensaje no era para una conversación, era una declaración, una burla. Y sabía que si respondía, si le daba aunque fuera una migaja de reacción, él ganaría. Así que esperé. Hannah llegó a casa alrededor de la medianoche. Su maquillaje estaba demasiado perfecto, su cabello aún peinado, y olía ligeramente a su colonia. No a la mía, a la de él. Esa era la cuestión con Lucas. Siempre usaba algo caro y pesado, como si quisiera que el aroma entrara en la habitación antes que él. No dije nada. Solo levanté la vista desde donde seguía sentado en el sofá. Luces apagadas. La misma posición en la que había estado durante horas. Ella saltó un poco cuando me vio. Probablemente no esperaba encontrarme despierto. Oh, dijo, con la voz más aguda de lo habitual. ¿Estás levantado? Asentí. Llegaste tarde. Ella sonrió, pero era una sonrisa tensa, controlada. Solo una cena de trabajo. Ya sabes cómo son. No te llevaste tu chaqueta de trabajo, dije. Se congeló apenas un segundo, pero lo capté. Luego se encogió de hombros. Hizo demasiado calor. Me la quité en el camino. Asentí de nuevo y dejé que el silencio colgara allí. Y durante los días siguientes, no hablamos de ello. No directamente. Solo coexistíamos, como compañeros de piso. Pero el peso de ese mensaje, esas 3 palabras de Lucas, flotaba en el aire como humo, asfixiando cualquier posibilidad de paz. No se lo conté a nadie, todavía no. No estaba listo. Pero empecé a desvincularme en silencio, sacando mi dinero de la cuenta conjunta a la que ella no sabía que yo tenía acceso. Haciendo copias de seguridad de todos mis archivos. Buscando nuevos contratos de alquiler, nuevos trabajos, nuevas ciudades. No quería venganza, no en ese momento.
Solo quería salir de allí. Pero la vida tenía otros planes. El Día de Acción de Gracias era 2 semanas después. Un evento familiar al que no había faltado ni una vez en 24 años. Incluso cuando estaba enfermo o saturado de trabajo, aparecía. Traía comida, ayudaba a poner la mesa, hacía de pacificador cuando nuestro tío se ponía demasiado político o papá bebía de más. Este año, planeaba saltármelo, inventar alguna excusa sobre plazos de entrega. Evitar el campo de minas. Pero entonces mamá me llamó. No olvides traer la tarta de arándanos de Hannah, dijo con ligereza. Lucas dijo que ella la hizo el año pasado y a todos les encantó. Parpadeé. ¿Qué? Ella viene, ¿verdad? Él dijo que ambos estarían allí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lucas dijo que. Ella suspiró. Honestamente, Dylan, sé que las cosas entre ustedes dos están tensas, pero no nos metas en medio. Si tienen una pelea de amantes, bien, pero no arruines las fiestas para todos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Lo sabían. Tal vez no toda la verdad, pero lo suficiente. Lo suficiente para saber que ella había estado pasando tiempo con Lucas. Lo suficiente para elegir no hacer preguntas. Lo suficiente para priorizar la imagen de una familia feliz sobre mi dignidad. Así que me presenté solo. Entré por la puerta lateral sosteniendo una botella de vino que sabía que nadie bebería, y la habitación se quedó en silencio. Mi mamá sonrió primero, una de esas sonrisas sociales tensas que no llegan a los ojos. «¿Oh, vienes solo?», preguntó. Asentí. Hannah no pudo venir. Lucas aún no estaba allí, lo cual me sorprendió. Solía hacer entradas triunfales. 20 minutos tarde, sonrisa engreída, algo caro en la mano para presumir. Pero esta vez no. Llegó unos minutos después que yo con una chica del brazo, Hannah. Llevaba el vestido verde que yo le había comprado la Navidad anterior. Los ojos de mi padre se iluminaron. «Bueno, aquí está nuestra pareja estrella», exclamó. Y eso fue todo. Nadie pareció confundido. Nadie hizo preguntas. Ningún miembro de la familia me apartó para preguntarme qué demonios estaba pasando. Lo sabían. Todos y cada uno de ellos, y les parecía bien. Hannah entró como si fuera la dueña del lugar, besó a mi mamá en la mejilla, se rió de algo que dijo Lucas y ni siquiera me miró. Ni una vez, como si yo no existiera. Y lo peor. No dije ni una palabra. Me quedé allí como un extra en una película que se suponía que yo debía protagonizar. Porque todavía estaba en shock, todavía aferrado a algún hilo desesperado de dignidad que decía: no montes una escena. No les des la satisfacción. La cena fue insoportable. Lucas hizo un brindis a mitad de camino, levantando su copa como si estuviera aceptando un premio. Por los nuevos comienzos, dijo, mirándome fijamente con suficiencia. Mi madre chocó su copa contra la de él. Mi padre se rió y Hannah se apoyó en él, susurrándole algo que lo hizo sonreír aún más. Me fui antes del postre. Conduje a casa en silencio. Y ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No fue tristeza, ni celos, fue algo más frío, más afilado. Me di cuenta en ese trayecto a casa de que mi familia no solo toleraba lo que habían hecho, sino que lo respaldaban. Pensaban que Lucas la merecía, que yo era el escalón, el hermano silencioso, el ensayo. Pero no lo sabían todo. No sabían a qué había renunciado realmente Lucas por ella, ni lo que Hannah ya había empezado a hacer a sus espaldas. Porque la cuestión con la gente como Hannah, gente que miente con tanta suavidad y facilidad, es que no se detienen una vez que han empezado. Y yo había visto las señales. Las mismas que me dio a mí cuando empezó a alejarse. Los mensajes nocturnos, la nueva contraseña del teléfono, las horas extra repentinas que no cuadraban. Y Lucas, con toda su fanfarronería, no era del tipo observador. Él asumía que si ganaba algo, era suyo para siempre. Esa suposición le iba a costar cara. Las siguientes semanas fueron irreales. Dejé de responder a los mensajes de la familia. Se dieron cuenta, por supuesto. Mi mamá me enviaba pequeños viajes de culpa por texto. Te extrañamos en el intercambio de galletas, o Lucas dice que no respondes. ¿Estás bien? Los ignoré. Dejé que el silencio colgara. Creo que eso los inquietó más que si hubiera gritado. Entonces, de la nada, Lucas me llamó. Casi no respondo, pero algo me hizo aceptar. Hola, hermano, dijo alegre, demasiado alegre. Deberíamos hablar. No dije nada. ¿Estás enfadado? Sigo en silencio. Suspiró. Mira, sé que no es lo ideal, pero tú y Hannah ni siquiera. Quiero decir, se estaban apagando, ¿verdad? Y nosotros simplemente conectamos. Seguí sin hablar. Vamos, Dylan, no seas así. Ella está más feliz. Yo estoy más feliz. Ya encontrarás a alguien. Y luego el golpe final. Ella nunca fue realmente para ti, hombre.
Lo sabes, ¿verdad? Colgué. Sin gritos, sin insultos, solo un clic. Y creo que eso fue lo que lo sacudió, porque unos días después, recibí un mensaje de Hannah. Espero que podamos volver a ser amigos algún día. Amigos, como si no me hubiera destripado y bailado sobre mis restos. No respondí, pero empecé a vigilar, no a ellos, sino a ella. Porque algo había cambiado. Se movía diferente, vestía de forma más llamativa. Publicaba más en redes sociales, pero nunca con Lucas. Nunca una foto de ellos juntos. Y los comentarios bajo sus fotos. Y entonces lo vi. Una etiqueta en una foto de algún tipo aleatorio en un bar en una terraza. Un brazo rodeando una silueta familiar. Hannah. Ya no lo ocultaba. Y supe que Lucas aún no lo sabía. La tentación de hacerlo explotar todo estaba ahí. Hacer capturas de pantalla, enviárselas, destruir la feliz ilusión que él había robado. Pero eso sería demasiado fácil, demasiado impulsivo, y no sería suficiente. No quería que solo fuera humillado. Quería que fuera arruinado. Y finalmente tuve la paciencia para esperar el momento perfecto. Porque cuando dejas que las serpientes se devoren entre sí, todo lo que tienes que hacer es sentarte y recoger la piel. Y ese momento llegó más rápido de lo esperado. Empezó con una llamada de mi tía, uno de los pocos miembros de la familia que aún tenía algo de decencia. Parecía vacilante, nerviosa. Dylan, yo. No sé si debería decir esto. Decir que es sobre Lucas y Hannah. Contuve el aliento. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, se están poniendo serios. Tus padres dijeron que Lucas podría proponerle matrimonio pronto. Apreté el teléfono con fuerza. Pero aquí está la cosa, continuó ella. Hannah. Vino a la oficina. Sabes que trabajo en la firma de Lucas, ¿verdad? En el departamento de recursos humanos. Asentí aunque ella no pudiera verme. No se suponía que estuviera allí, pero apareció haciendo preguntas. Preguntas raras sobre su salario, beneficios, opciones sobre acciones, casi como si. Su voz se apagó como si estuviera planeando algo, terminé por ella. Ella susurró. Exactamente. Y fue entonces cuando supe que ella no solo estaba jugando con Lucas. Lo estaba tomando como objetivo de la misma manera que me tomó a mí. Solo que esta vez, yo no me iba a quedar callado. Solo tenía que asegurarme de que cuando todo colapsara, el eco se escuchara fuerte. No dormí la noche que mi tía llamó. Me quedé en la cama mirando el techo mientras la ciudad afuera de mi apartamento seguía zumbando sin mí. Como si no le importara que mi vida entera hubiera sido destripada y quemada 2 veces. Primero cuando Hannah me dejó, luego cuando me di cuenta de que mi familia le había entregado los fósforos. Uno pensaría que se sentiría bien saber que ella estaba acechando a Lucas como un buitre, que las grietas ya se estaban formando en su pequeño cuento de hadas, pero no fue así. Todavía no, todo lo que sentía era vacío, como si fuera un personaje secundario en la película de otro, descartado silenciosamente en el momento en que mi papel terminó. Ya no me reconocía. Había dejado que la gente me pisoteara, que reescribieran mi historia sin siquiera alzar la voz. ¿Y para qué? ¿Para mantener la paz? ¿Para evitar ser dramático? ¿Para preservar una dinámica familiar que nunca me protegió realmente? No. Esa versión de mí estaba muerta. Y el hombre que ocupó su lugar no iba a rogar por justicia. Iba a construirla. Lo primero que hice fue cambiar mi número. No porque necesitara paz, sino porque necesitaba distancia. Mamá había empezado a llamar más, probablemente porque Lucas o Hannah, o ambos, se dieron cuenta de que me estaba escapando. Los mensajes empezaron educados. Espero que estés bien, cariño. Y se volvieron pasivo-agresivos rápido. Es muy inmaduro guardar rencor por una chica. Luego me envió una foto de ella y Hannah en un brunch. No sé qué me dolió más. La sonrisa en el rostro de Hannah o el hecho de que mi mamá hubiera tomado la foto. Después de cambiar mi número, presenté mi renuncia en el trabajo. Había estado trabajando como analista de nivel medio en una firma financiera. Nada ostentoso, pero estable. Pero ya no estaba inspirado. La oficina se sentía sofocante, la gente robótica. Necesitaba un nuevo propósito, no un escritorio tras el cual esconderme. Usé las 2 semanas de vacaciones restantes que tenía y conduje al norte del estado. Alquilé un Airbnb tranquilo junto a un lago. No llevé nada más que un portátil, una bolsa de lona y una pila de libros que no había tocado desde la universidad. No le dije a nadie a dónde iba. Sin actualizaciones en redes sociales, sin dirección de reenvío. Simplemente desaparecí. Durante la primera semana, no hice mucho. Dormía hasta tarde, hacía café, me sentaba en el muelle y dejaba que el silencio limpiara el ruido de mi cabeza. Lloré a veces, no voy a mentir. Llanto aleatorio y feo a las 2 a.m. Cuando el peso de todo me golpeaba.
Cómo había sido humillado por las dos personas que más amaba y cómo el resto de mi familia actuaba como si yo fuera el problema por no fingir que todo estaba bien. Pero en ese silencio, algo extraño empezó a suceder. Empecé a recordar quién era antes de todo esto. Antes de Hannah, antes de Lucas, antes de que empezara a encogerme para encajar en su mundo. Recordé que solía construir cosas, no solo hojas de cálculo o informes. Solía trastear, diseñar, soñar. En la universidad, había creado una aplicación que ayudaba a los estudiantes a encontrar grupos de estudio. No era perfecta, pero llamó la atención. Incluso recibí una oferta de prácticas de una startup por ello, pero la rechacé por un trabajo más seguro. La estabilidad siempre había sido mi estrella del norte, hasta que la estabilidad se convirtió en una jaula. Una mañana, saqué mi portátil y abrí un archivo de proyecto en blanco. No tenía un plan. Solo empecé a esbozar ideas. ¿Y si construyera algo de nuevo? Algo solo para mí, sin plazos, sin jefes, sin presión para impresionar a nadie. Solo código, café y un poco de paz. Empezó de forma pequeña. Una herramienta de presupuestos para autónomos inspirada en todo el caos financiero que había visto de primera mano después de que Hannah metiera mano en nuestra cuenta compartida meses atrás. Luego añadí seguimiento de facturas, una calculadora de impuestos integrada. Lentamente, se convirtió en algo real, algo útil. Publiqué un prototipo temprano en algunos foros solo para obtener feedback. La respuesta me sorprendió. Decenas de mensajes, gente preguntando si tenía una versión que pudieran usar. Una mujer me escribió diciendo que era exactamente lo que había necesitado durante años. Un tipo del Reino Unido preguntó si aceptaba probadores beta. Había olvidado lo que se sentía al construir algo que la gente quería. Algo que no tenía que pasar por la aprobación de Lucas ni encajar en las expectativas de Hannah sobre mí. Aquí no era un reemplazo, yo era el creador. Para finales de ese mes, había lanzado mi herramienta bajo un nuevo nombre, Ledger Nest. Compré el dominio, monté una página de aterrizaje básica y abrí una lista de espera. Lo mantuve todo anónimo. No quería que nadie de mi vieja vida pudiera rastrearlo hasta mí. Todavía no. Volví a la ciudad en enero. Año nuevo, lugar nuevo. No renové el contrato del apartamento que Hannah y yo habíamos compartido. En su lugar, encontré un loft a pocas calles del parque. Ladrillo visto, alquiler barato porque estaba encima de una panadería. Olía a pan cada mañana, lo cual consideré una ventaja. No contacté con nadie. No actualicé a mi familia. No les dije a Lucas o Hannah que estaba de vuelta. Dejé que se preguntaran. Dejé que sintieran mi ausencia. No era venganza, todavía no. Era reclamación. Empecé a trabajar como freelance para pagar las facturas. Gigs tecnológicos, principalmente depuración de apps, consultoría de diseño, cualquier cosa lo suficientemente flexible como para permitirme centrarme en construir Ledger Nest. Cada dólar que ganaba, lo reinvertía en el proyecto. Aprendí a comercializarlo. Vi horas de vídeos sobre SEO, lanzamientos de productos, embudos de clientes. Nunca me había sentido más vivo. Y entonces, una noche, sucedió algo extraño. Recibí una solicitud de mensaje en Instagram de una cuenta que no reconocía. Era Hannah. Hola, espero que estés bien. Solo quería decir que siento todo lo que pasó. Extraño hablar contigo. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Ni una disculpa real por lo que hizo. Solo un intento vago y suave de volver a abrir la puerta. No respondí, pero sí revisé su página. Sus fotos eran diferentes ahora. No más bares de lujo en terrazas ni compras caras. No más selfies de brunch sonriendo con Lucas. De hecho, él no aparecía por ninguna parte en su perfil. Y entonces noté un comentario bajo una de sus fotos más recientes, de Lucas. Me alegra que vuelvas a ser tú misma. Con el like de una persona, su madre. La máscara se estaba resbalando y yo estaba listo, no para volver, sino para ascender. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Ledger Nest explotó más rápido de lo que esperaba. Un blogger de finanzas popular lo incluyó en una lista de las 10 mejores herramientas para creadores y, de la noche a la mañana, la lista de espera saltó de unos pocos cientos a más de 2.000. Recibí correos de inversores ángeles, solicitudes de entrevistas. Ya no era solo un proyecto paralelo, era real. Pero mantuve mi nombre fuera de la cara pública de la empresa porque tenía un plan. Uno que requería silencio. Uno que necesitaba que me olvidaran hasta el momento exacto. Había estado escribiendo un diario todos los días desde que regresé. No solo para procesar el lío, sino para rastrearlo. Mis pensamientos, mi progreso, mis victorias, mis derrotas. Quería asegurarme de que cuando finalmente volviera a salir a la luz, no sería solo por venganza. Sería para mostrarle al mundo lo que sucede cuando intentas romper a alguien y esa persona construye algo mejor a partir de los escombros. Lucas,
Mientras tanto, estaba decayendo. Me enteré por Radio Makuto, un antiguo compañero de trabajo suyo que me seguía en LinkedIn, que su equipo había sido reducido. No lo había publicado, pero conocía la industria. Sabía lo que eso significaba. Su título llamativo era ahora papel mojado. Y Hana, bueno, su página se había oscurecido por completo. Sin publicaciones nuevas, sin historias, nada. Pero una búsqueda rápida de su nombre en bases de datos públicas me dijo lo que necesitaba saber. Recientemente había constituido una pequeña LLC de planificación de eventos, operando sola, lo que significaba que, al igual que Lucas, era vulnerable, construyendo algo desde cero, sin red de seguridad. La ironía era hermosa. Me habían destruido pensando que yo era débil, y ahora ellos eran los que estaban expuestos. Porque en el momento en que haces sentir a alguien que no es nada, olvidas que ya no tienen nada que perder, y la gente que no tiene nada que perder es peligrosa. Pero la gente que pierde todo, reconstruye desde la nada y vuelve más fuerte. No creo que haya un tipo de persona más peligrosa que alguien que ha sido humillado, ha desaparecido y ha reconstruido silenciosamente una vida 10 veces mejor que la que le arrebataron. Eso es lo que me decía a mí mismo mientras miraba por la ventana de mi loft una mañana fría de marzo, con el café en la mano, observando la ciudad que una vez me hizo sentir pequeño. Ya no era pequeño. Ledger Nest había superado sus primeros 10,000 usuarios. La bandeja de entrada se llenaba con preguntas sobre patrocinios, asociaciones y qué sigue, y aún así, no había puesto mi nombre real en nada. Sin perfil público, sin actualizaciones en LinkedIn, ni siquiera un susurro en redes sociales, porque todo esto era parte del plan. Y ese plan estaba listo para comenzar. Permíteme guiarte por él. Paso 1. Controlar la narrativa. Para herir a alguien como Lucas, no solo le quitas su orgullo, lo reemplazas con vergüenza. Y el mejor tipo de vergüenza es la pública. La que se propaga rápido y se filtra en cada habitación en la que entra. Pero no podía simplemente exponerlo yo mismo. Eso me haría parecer mezquino, emocional, como el hermanito despechado. No, necesitaba que alguien más encendiera la mecha. Alguien con credibilidad. Y sabía exactamente quién era esa persona. ¿Recuerdas a mi tía de recursos humanos? Después de que me contara que Hana husmeaba en la oficina, me aseguré de mantener una línea constante de comunicación silenciosa con ella. Nunca insistente, nunca demasiado personal. Le enviaba algún artículo ocasional que pensaba que le resultaría útil o un mensaje de espero que el trabajo te esté tratando bien. Lo suficiente para seguir presente. Cuando llegó el momento, le envié un correo electrónico. No desde mi cuenta principal, una cuenta privada y limpia que creé para este propósito. El asunto era simple. Preocupado por un patrón, pensé que debería saberlo. El cuerpo del correo era aún más simple, capturas de pantalla. No de la infidelidad de Hana las tenía, pero esto no se trataba de mí sino sobre Lucas. Capturas de mensajes que había obtenido silenciosamente de contactos mutuos donde Lucas alardeaba de cómo usaba lagunas legales en RRHH. Para robar clientes, burlándose de las políticas de la empresa y haciendo bromas sobre ser intocable. Todo era real, nada manipulado, simplemente seleccionado. Al final del correo, firmé de forma anónima. Solía admirarlo. Ya no. Eso fue todo. Paso 2. Desestabilizar la asociación. Lucas y Hana no estaban casados, pero sabía por mi tía que se habían mudado juntos a un sitio nuevo en el centro. Lucas había estado pagando la mayor parte del alquiler, probablemente ostentando su salario de nuevo. Hana, por lo que pude ver, seguía como freelance, pero su negocio estaba tambaleándose. Sin clientes constantes, sin portafolio real. Vivía de su carisma y de los restos de su antiguo trabajo. Eso me dio una idea. Una amiga mía, Anya, trabajaba en logística de eventos corporativos. Habíamos hecho algunos trabajos tecnológicos en el pasado y me debía un favor. La llamé. Oye, le dije, ¿sigues haciendo pruebas de clientes para nuevos planificadores? Siempre, respondió ella. ¿Por qué? Tengo un nombre para ti, le dije. Hannah Weston. Anya hizo una pausa. Espera, ¿no es ella la que? Sí, dije, manteniendo el tono plano. Pero ahora trabaja sola. Podría valer la pena ver qué puede hacer. Anya se rió. ¿Quieres que la fastidie? No, quiero que la tientes. Acordamos montar un encargo de prueba. Algo que pareciera una oportunidad de alto perfil, pero con requisitos de logística muy precisos y de alta presión. Nada ilegal, solo logística dura, plazos y expectativas que ningún aficionado podría cumplir. Y Anya lo hizo perfecto. La contactó bajo el nombre de su empresa, le ofreció una potencial ganancia de $10 por un evento de prueba en un local exclusivo. Le dio a Hannah todas las oportunidades. Hannah, por supuesto, dijo que sí, y fracasó estrepitosamente.
Incumplió la mitad de los plazos, olvidó asegurar los permisos y contrató 2 veces al mismo fotógrafo. Anya fue amable. Gracias por tu tiempo, le escribió después, te tendremos en cuenta para futuras oportunidades, pero ambos sabíamos que no sería así. Las consecuencias llegaron rápido. Hannah publicó actualizaciones vagas en su Instagram privado. No todo el mundo juega limpio. Algunas personas solo quieren verte fracasar. Una de esas clásicas publicaciones pasivo-agresivas de lástima. Pero la lástima no paga el alquiler. Lucas estaba a punto de aprender eso. Paso 3. Agrietar los cimientos. Esperé una semana y luego contacté con un viejo amigo de la universidad, Jake, una de las pocas personas con las que seguí en contacto. A Jake siempre le había gustado Hannah un poco de más, por eso nunca lo involucré antes. Pero ahora quería que se involucrara. ¿Sigues siguiendo a Hannah en Instagram? Le pregunté. Sí, ¿por qué? ¿Has notado que publica cosas rípticas últimamente? ¿Ella y Lucas están bien? Jake se rió. Sinceramente, no lo creo. La última vez que la vi, estaba con un tipo que no era Lucas. Un tipo grande con tatuajes en todo el brazo. Parecía un promotor de discotecas. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Hazme un favor, le dije. La próxima vez que publique algo sospechoso, haz una captura. No preguntó por qué, solo dijo hecho. Unos días después, cumplió. Hannah publicó una foto de ella en un club. Poca luz, cóctel en mano, sentada junto a un hombre cuya cara estaba girada, pero se veía el tatuaje. El mismo tipo. No era Lucas. Esperé hasta el fin de semana, sábado por la mañana. Cerebros con resaca, vulnerabilidad emocional. Ahí fue cuando ataqué. Lucas recibió un sobre. Sin dirección de remitente. Dentro, un lápiz USB con un PDF que contenía cada foto, cada mensaje, cada registro de tiempo que había recopilado durante los últimos 4 meses. No lo firmé. No era necesario. Lucas no era tonto. Sabría exactamente quién se lo envió. Paso 4. Dejar que caigan los dominós. No sé qué pasó en su apartamento esa noche. No necesitaba saberlo, pero vi las secuelas. Lucas borró su Instagram en 24 horas. Hannah publicó una pantalla negra con el texto. Algunas personas solo quieren verte arder. Sus amigos empezaron a susurrar. Las capturas de pantalla circularon. La historia cambió. De repente, yo ya no era el hermano triste y con el corazón roto, era el que había escapado, el que lo sabía. Y lo mejor de todo, nunca tuve que decir una palabra. Pero no había terminado. Todavía no. Porque ahora era el momento de mostrarles lo que había construido. Y esa parte requería un escenario. Decidí organizar una fiesta de lanzamiento para Ledger Nest. La empresa había crecido lo suficiente como para justificarlo. Acabábamos de cerrar nuestra primera ronda de financiación semilla. Contraté a una firma de relaciones públicas, reservé un local, invité a la prensa, a influencers, a los primeros usuarios. No lo necesitaba para validarme. Lo necesitaba por la imagen, por la historia. Puse mi nombre en la marca por primera vez, fundador, Dylan Weston. Sabía que el nombre les llegaría. Sabía que escocería. Y luego hice lo último. Lo que había esperado meses para hacer. Envié invitaciones formales. Una a mi madre, una a Lucas, una a Hannah. Sin nota, solo la fecha, la hora y el lugar, que se cocinaran en su propia salsa, que se preguntaran si debían ir. Que sintieran el peso de ser extraños en mi evento. Llegó la noche de la fiesta. El local brillaba, la sala zumbaba, los flashes de las cámaras saltaban, la gente se mezclaba y, por primera vez en años, yo no era un personaje de fondo, yo era el evento principal. Y mientras estaba en ese escenario, con el micrófono en la mano, dando mi discurso de fundador, los vi. Al fondo de la sala, Lucas con una chaqueta arrugada, Hannah con un vestido apagado que no terminaba de encajar. No aplaudieron. No sonrieron. Solo miraron. Y yo los miré a ellos. Observé cómo la realidad se hundía. No me destruyeron. Me liberaron. Porque la venganza no se trata de ira. Se trata de poder. Y el momento en que se dieron cuenta de que yo lo tenía todo, fue el momento en que supe que la caída era completa y que mi ascenso no había hecho más que empezar. No se me acercaron en la fiesta. Lucas y Hannah se quedaron cerca de la pared trasera como invitados que se han equivocado de sala pero son demasiado orgullosos para irse. Nunca esperé que vinieran, no realmente. Pero tal vez una parte de ellos todavía pensaba que yo volvería al viejo papel. El silencioso, el que perdona. La versión de mí a la que podían manipular o iluminar con gas para que guardara silencio. Pero ese Dylan se había ido, no monté una escena. Ni siquiera los miré después de localizarlos. Di mi discurso, sonreí a las cámaras,
Me hice fotos con inversores y usuarios. Dejé que el nuevo mundo que había construido hablara por sí solo. La sala estaba llena de gente que me respetaba. No por ser el hermano o el novio de alguien, sino por ser yo. Cuando terminó la noche y el local se vació, me quedé en el balcón con una copa en la mano. Esperaba que Lucas intentara acercarse para darme uno de sus discursos de hablemos de hombre a hombre, pero no lo hizo. Se fue en silencio con Hannah detrás de él, viéndose mucho más pequeña de lo que nunca había sido. Los vi irse, luego volví adentro y brindé con mi equipo. Pero las verdaderas consecuencias ni siquiera habían empezado. Unos días después, recibí otra llamada de mi tía de RR. Parecía más agitada de lo habitual. Dylan, dijo, no sé qué está pasando, pero Lucas está bajo revisión. Una revisión seria. Me eché hacia atrás en mi silla. ¿Qué tipo de revisión? Ética. Uso indebido de recursos de la empresa. Comunicación inapropiada con clientes. RR. Ha estado revisando correos durante semanas. Al parecer, alguien debe haberlo escalado. Yo ya sabía que alguien lo había hecho. Lo había enviado todo de forma anónima semanas atrás, pero solo hacía falta una chispa para que el incendio prendiera. ¿Crees que lo despedirán? Pregunté. Hubo una pausa. Creo que entrará en la lista negra. Y ahí estaba. Lucas siempre se había visto a sí mismo como intocable. El favorito de papá, el carismático, el hijo dorado con lengua de plata. Pero el carisma solo te lleva hasta cierto punto cuando el rastro de papel muestra la verdad. La noticia se corrió rápido. Las industrias de finanzas y marketing son pequeñas cuando se trata de chismes. La misma gente que solía reírse con sus bromas empezó a silenciar su nombre en los grupos de chat. Su LinkedIn pasó de actualizaciones llamativas al silencio total. 2 semanas después, desapareció. Se había ido. A Hannah no le fue mucho mejor. Un amigo que trabajaba en relaciones públicas de eventos me envió un enlace una mañana. ¿No es tu ex? Era un hilo de Reddit, uno de esos específicos de la industria. Organizadora de eventos canceló una semana antes de nuestra gala. No recomienden a Hannah Weston. Tenía fotos del lugar dejado en desorden y mensajes directos entre Hannah y el organizador donde ella prometía cosas que nunca cumplió. Ella intentó defenderse en los comentarios, culpó a la falta de comunicación, a problemas tecnológicos, a todos menos a ella misma. Pero Internet tiene memoria. Otros clientes aparecieron con malas experiencias, plazos perdidos, incomparecencias, errores de presupuesto. En un día, era tendencia de la forma en que nadie quiere serlo. Nunca respondí al hilo, pero guardé el enlace, porque la venganza es mejor cuando parece karma. Entonces llegó el momento que no planeé. Una carta escrita a mano deslizada bajo la puerta de mi apartamento, sin dirección de remitente. Pero reconocí la caligrafía de inmediato, Lucas. La carta era sorprendentemente corta. Ganaste. Espero que valiera la pena. Lo perdí todo. Pero nos perdiste a nosotros. Me quedé mirándola mucho tiempo. La doblé, la desdoblé, la volví a leer. Seguía sin entenderlo. No los perdí a ellos, dejé ir a personas que nunca me valoraron. Me alejé de un juego amañado, construí uno nuevo e invité a todos menos a ellos a jugar. Lo único que perdí fue la ilusión de que alguna vez les importé. Aún así, guardé la carta, no por sentimentalismo, sino como recordatorio de quién era y en quién me había convertido. En los meses siguientes, Ledgernest alcanzó los 50,000 usuarios. Conseguimos una segunda ronda de financiación. Contraté empleados a tiempo completo, me mudé a una oficina real modesta pero mía. Mi familia no me contactó mucho después de eso. Mamá envió un texto en primavera. Lucas se quedará con nosotros un tiempo. Las cosas han sido difíciles. Deberías llamarlo. No respondí. Más tarde me enteré por mi primo que Lucas se había mudado al sótano de nuestros padres. Sin trabajo, sin prospectos. Una sombra del hombre que una vez me miró por encima del hombro en acción de gracias. Y Hannah. Se mudó fuera de la ciudad, empezó un canal de YouTube sobre sanar de relaciones tóxicas. La ironía nunca pasa de moda, supongo. A veces veo unos segundos de sus vídeos, no por despecho, sino por curiosidad. Habla mucho sobre el perdón, sobre dejar ir el resentimiento, sobre encontrar la paz. Y creo que tal vez ella se lo cree. Pero yo encontré la paz en algo totalmente distinto. No en olvidar, ni en perdonar, sino en ascender. Una noche, aproximadamente un año después de la fiesta, estaba solo en mi oficina. Luces apagadas, la ciudad brillando fuera de las ventanas. Me acerqué a la pared donde habíamos colgado la foto de nuestro primer equipo, el del lanzamiento. Todos sonrisas, champán y ojos brillantes. Me quedé mirándola un rato. Luego abrí mi cajón, saqué la carta de Lucas y la doblé en un cuadrado pequeño. La metí detrás del marco.
Una reliquia, no una herida, solo un recordatorio de lo lejos que había llegado y lo bajo que habían caído ellos. Porque la verdad es que no solo me traicionaron, me liberaron. Y cuando sobrevives a una traición así, no solo sanas, te vuelves a prueba de fuego.